Aho, Iaho, Aho, Iaho. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal Aportes Afrocostarricenses y Diaspóricos. En esta mañana tengo el gusto de tener en la plataforma a dos excelentes jóvenes historiadoras que nos van a compartir una investigación que se llama Representación Gráfica de la Población Afro en la prensa costarricense en la primera mitad del siglo XX. Pero antes de... Valerie Robson Zúñiga es estudiante de tercer año del Bachillerato de Historia y segundo año de archivista, ambas en la Universidad de Costa Rica. Actualmente es asistente de las personas docentes de la sección de Historia de América en la Escuela de Historia de la UCR. Le interesan las temáticas relacionadas a minorías y desigualdades. La otra persona que va a presentar para nosotras esta mañana es Amanda Sánchez Mesén. Amanda es estudiante de tercer año del Bachillerato de Historia de la Universidad de Costa Rica y de segundo año del Diplomado en Administración de Empresas de la Universidad Estatal a Distancia. Además, cuenta con el Diplomado de Historia Universal, las religiones antiguas por la Academia Mexicana de Historia, donde está cursando el Diplomado de Historia Universal, las religiones vivas. Actualmente es asistente en el módulo Repensar América Latina del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la UCR y vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de Historia, Estudios Sociales y archivística de la misma universidad. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotras esta mañana y les cedo el espacio para que hagan su presentación sobre el tema. Muchísimas gracias. Nosotras tenemos un gran placer de que usted nos haya invitado. Entonces voy a compartir la presentación. Y bueno, primero me gustaría aclarar que la investigación surgió gracias a la idea de la profesora Rina Cáceres cuando estábamos llevando el curso de Historia General de África. Ella nos propuso el tema y nosotras lo desarrollamos. Y también me gustaría mencionar que todas las fuentes periodísticas que tenemos aquí salieron de la página de la Biblioteca Nacional. Entonces, para iniciar, como ya lo he dicho, el tema que nosotros elegimos es representaciones gráficas de la población afro en la prensa costarricense durante la primera mitad del siglo XX. A modo de introducción, quisimos hacer como el contexto histórico de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. Entonces, durante esta época se estaba configurando la identidad de la nación. Aquí había muchísimas influencias de los países europeos y de Estados Unidos. En estos países se alababa mucho la blanquitud y se denigraba lo negro. Entonces, lo blanco es puro, lo negro es impuro. Y además, durante esta época y desde finales del siglo XIX, se había propiciado la llegada de personas afrocaribeñas a Centroamérica, por primero a Costa Rica, la construcción del ferrocarril. Además, que en Limón había poca población y los trabajos que se ofrecían ahí a las personas costarricenses no les parecía suficiente el salario. Entonces, se promovía la inmigración de personas del Caribe. Además, en el Caribe hubo problemas con el cultivo de caña de azúcar y por eso las personas empezaron a migrar para buscar empleo. Y durante esta época en Centroamérica estaba el boom del cultivo del banano, entonces esto dio bastantes oportunidades laborales. Como objetivo principal de nuestra investigación tenemos determinar las características que eran asociadas a los cuerpos de las personas negras, así como las características no físicas con las que era asociada la negritud en la prensa. Vale, listo. Para comprender cómo se dio estas representaciones en Costa Rica, debemos remontarnos a sus orígenes en Estados Unidos. Las primeras representaciones que podemos encontrar son en Estados Unidos.
Bueno, aquí se coloca un ejemplo de las famosas caricaturas del tío Sam, en el que en la primera fila se ven 4 niños con un color de piel más oscura que dicen Filipinas, Hawái, Puerto Rico y Cuba. Y los niños que se ven como educados o que están estudiando bien, usualmente tienen un color de piel más claro que se pueden ver al fondo en la imagen. Además, se ve una persona con un color de piel oscura limpiando una ventana, un indígena leyendo con un libro al revés y entrando al aula una persona que parece ser asiática. Sobre esto, Lara Putnam nos dice que la esclavitud en Estados Unidos no solo dejó tras de sí una horrible historia de maltrato, humillación y violencia física hacia los esclavos, sino que también nos legó una serie de representaciones estereotipadas respecto a la población negra que tuvieron una amplia circulación en la cultura occidental. Bueno, en Estados Unidos surgieron principalmente tres figuras derivadas de la figura de Jim Crow, el cual era un personaje de Thomas Drummond Rice que representó entre 1830 y 1840. Para realizar Thomas Drummond oscurecía su cara, actuaba como un bufón y hablaba con un acento exagerado y distorsionado. Este personaje no es el primero, sin embargo, ha sido el más famoso, por lo que a partir de 1900 se comienza a caricaturizar y a partir de ahí marca un estereotipo sobre cómo se van a caricaturizar personas de piel negra, por ejemplo, una cabeza negra con labios anchos y ojos enormes. Y a partir de esta representación surgen las 3 principales figuras. Comenzamos con el Kun urbano o rural. El de la imagen de arriba es el urbano y la imagen de abajo es el rural. Este era un hombre con una exageración del tamaño de su boca, nariz y labios coloreados, estos últimos generalmente de rojo, además de poseer redondos ojos blancos que contrastan y hacen resaltar el color negro de su piel. Como se puede ver en la primera imagen, están comiendo sandía, refiriéndose a un estilo ya ampliamente estereotipado, un tipo de racismo que ya venía desde antes. Y además, con esta figura se intentaba representar como la persona esclavizada, como feliz, pero al mismo tiempo como vaga, como que no tenía mucho trabajo. Esto se da también en la siguiente figura, que es la mami. Bueno, la mami es una mujer obesa, desexualizada, que utilizaba ropas que remitían principalmente a las labores de casa, como la cocina y el aseo, con un delantal y un pañuelo en la cabeza. Además, esta imagen fue ampliamente transmitida ya posteriormente al mundo del cine. Finalmente tenemos él y la Picanini, que son como versiones miniaturas del Kun y de la Mami. Eran niños delgados, con bocas anchas, gruesos y rojos labios, ojos blancos y saltones y con un cabello muy corto o muy rizado. Descalzos, con ropas anchas y harapientas o bien desnudos o semidesnudos, haciendo énfasis como al descuido del infante. Siguiente. Muy bien, y ahora sí vamos a explicar lo que encontramos en la prensa. Entonces, la primera que encontramos es esta de 1910, y lo que se puede observar es un hombre negro que es de África y tiene distintas armas. Tiene un arma de fuego y un arma punzocortante. Además, que está muy enojado. Y el título de esta noticia es Indomables tribus de los Cábilas. En esta se hablaba como al llegar los cábilas o los bereberes a una colonia que tenía España, se había perdido todo el avance o el desarrollo que había logrado la colonia en ese momento. Entonces se representa a la persona africana como salvaje, algo lejano que no puede estar aquí en Latinoamérica, tiene características morales específicas como que es violento y además es evidente la superioridad civilizada que se le atribuye a la persona blanca al llegar a ciertos lugares y tiene el deber de civilizar cuando llega a encontrarse con personas negras. Entonces, la siguiente que encontramos
es un anuncio. Este es de Bayer y dice: la única palabra que en todos los idiomas del mundo significa pureza, legitimidad y eficacia. En este se pueden observar el planeta Tierra y alrededor de este 5 mujeres. Aquí notamos una diferencia entre las mujeres de piel oscura y las de piel clara. Las mujeres de tonos oscuros, que representan, a nuestro parecer, África, y una mujer indígena, son las únicas que están desnudas. Y esto claramente muestra una diferencia entre lo civilizado y lo incivilizado. Además, esto es muy importante porque, bueno, en todo el mundo, pero principalmente en América Latina, hay una jerarquía social donde, para citar a Julia Andrea Chaparro en una investigación que realizó sobre la mujer negra en Colombia, ella dice: lo negro y lo indígena son vistos como opuestos al progreso y al desarrollo. Y aquí se evidencia eso. Las siguientes, ambas son del periódico llamado La Sátira, de 1915, y fueron realizadas por un artista que se llamaba Elías Robles. Él firmaba como Selbor. Aquí abajo se ve la firma, debajo de la mano. Entonces, la primera se titula El coco de la policía. En esta se puede observar una mano negra muy grande que ha derribado a un policía, y este y su compañero le gritan a dicha mano. Generalmente el coco se asocia con representaciones simiescas, con animales u monstruos, pero es utilizado para asustar a las personas y tiene que ser de color negro. Entonces, esto es muy importante porque no solamente es una situación de adultos, sino que se inculca desde la infancia. Por ejemplo, canciones de cuna o cuentos, que yo creo que todos hemos escuchado sobre el coco. Y bueno, esto nosotras también identificamos que no es solo por el color de piel o la similitud que se le asigna con un simio, sino que también es por el lugar de procedencia. Por ejemplo, el negro es de África, entonces el negro representa la otredad, y la otredad es totalmente diferente a todas nuestras características morales. Es la idea que se tiene en esta época sobre lo negro. Y la siguiente, que es del mismo artista, se titula De apóstol gorkiano a esclavo nubio. En esta hace referencia al expresidente Alfredo González Flores, que era presidente en la época. Entonces, en la primera imagen, en la que más sobresale, se representa al presidente muy formal, muy correcto, con una túnica y, por supuesto, el tono de piel es blanco. Y después, la imagen quería ser como una representación de la decadencia del presidente, y el artista lo representa de negro. Y tras de eso es un estereotipo de lo esclavo se asocia a lo negro. Entonces, el primero, me gustaría explicar que Gorkiano hace referencia a un escritor español que se llamaba Joan Salvat Papasseit. Este escribía acerca de luchas obreras relacionadas con cristianismo, anarquismo, nacionalismo. Entonces, el artista, perdón, hace referencia a que el presidente era seguidor de este autor, pero luego algo pasó y hay una decadencia en el discurso del presidente y se asocia con una persona negra. Entonces, cuando estaba bien el presidente era blanco, pero cuando hay miseria tiene que representarse con algo negro. Y además, nos parece importante recalcar que puede que aquí hayan estereotipos que hayan surgido con la trata de personas transatlántica, que surgió como siempre se relaciona a una persona esclavizada con el color negro, cuando antes de la antigüedad no era así. La siguiente, bueno, se titula El blanco que hacía de negro, pero antes de explicar bien la imagen, me gustaría mencionar que durante la década de 1920 en Costa Rica hay un refuerzo del discurso racializado, el discurso racista, principalmente por parte del gobierno y de las costarricenses no negros. Por ejemplo, no solo en Costa Rica, pero en toda Latinoamérica se crearon leyes para evitar que las personas negras entraran. Entonces, esto influyó en toda la región. Además, es muy importante que en 1927 hubo un Congreso Panamericano de Eugenesia y Homicultura, donde, entre varias cosas, se decía que las personas negras estaban afectando la raza latina, entre comillas, y además que las personas negras no tenían suficiente intelecto como para pertenecer a Latinoamérica.
bueno, ahora sí explicando la imagen, que es de 1930, esta hace referencia a una obra de teatro que iban a realizar estos artistas que se hacían llamar The Two Black Crows y eran George Moran y Charles E. Mack. Esta obra se iba a realizar en el Teatro Apolo en Cartago. Y bueno, claramente estas personas hacían blackface, tenían estereotipos muy racializados, hacían bromas vistiéndose como el Kun, que explicó Amanda anteriormente, también hacían bromas acerca de sandías, exageraban sus labios, se mofaban de la supuesta vagancia y del acento de las personas negras. Y además, es muy importante porque la obra teatral era anunciada como algo muy importante y claramente las personas en Costa Rica no veían alguna inmoralidad en este tipo de escenarios. Esta se titula Insultos bélicos, que a mi parecer es una de las representaciones más fuertes que hay en lo que hemos encontrado. Primero, en la imagen se puede observar como un hombre negro, como un hombre blanco, perdón, le grita a una mujer negra. Y supuestamente estos están insultando. Él le dice, yo acabaré con todos los ras de tu tierra, negra horrible. Y ella le responde, calla, mediazuela, que siempre quedaremos nosotras para hacer nuevos ras. Primero, me gustaría escribir a la mujer que claramente tiene blackface, tiene los labios muy grandes, tiene un sombrerito que nos parece representación similar a los del Kun, y además las extremidades no parecen humanas, y eso es muy común en muchas representaciones de personas negras que hemos visto, sino que parecen de algún animal. Y bueno, ella tiene una cinta que dice Abisinia. En esta cinta nosotras queríamos saber qué era eso, Abisinia. Al buscar, encontramos que la palabra no existe, pero que Abisinia se refiere al nombre del actual Etiopía. Entonces, pensamos que esto puede ser un juego de palabras en el que se asocia Abisinia con simia, comparando a la mujer negra con simio. Y además, ya llegando a la zona del texto o lo que le dice el hombre a ella, él dice, acabaré con todos los ras de tu tierra. Y pues ahí queríamos saber qué estaba sucediendo en Etiopía. Encontramos que en esa época, en 1936, Etiopía estaba en una guerra contra Italia para poder obtener la independencia. En este momento, los abisinios fueron atacados con agentes químicos que causó muchas muertes al ejército y a las personas civiles. Entonces, se hace referencia a este evento que me parece no merita un tipo de broma o algo así, como lo hacen ver aquí. Le quitan la importancia a los asesinatos que se están cometiendo, a la vez que reproducen ideas racistas y estereotipos como los de la imagen. Y por último, en este momento, encontramos esta que dice el más simpático de los negritos cartuchos. Entonces, sin embargo, aquí no hay blackface, pero sí hay una infantilización de un hombre negro que es un adulto y le dicen negrito, como para minimizar o para no mencionar la palabra negro, que por alguna razón se puede haber visto como un insulto. Y además, al leer la nota, dice, no hacen más que verle su carita de clima caliente, lo que limita a una persona negra a que proceda de un lugar como África, un Caribe, siempre clima caliente, y además los condiciona a vivir en dicho lugar. Bueno, a partir de 1933 podemos encontrar un cambio en las representaciones de la prensa. Sin embargo, este cambio es necesario contextualizarlo para entender un poco más tal vez por qué se dio. Bueno, para este momento León Cortés se encuentra en la presidencia y él dicta nuevas leyes en las que las personas afro de Costa Rica no podían obtener trabajos en la zona pacífica bananera y no podían acceder a la ciudadanía. Sin embargo, el punto de los trabajos es como el enfoque principal en el que se podría situar este nuevo cambio que se da, en el que se dice que el problema racial se apaciguó en 1934 debido a que las plantaciones de la United Fruit Company fueron trasladadas al Pacífico en 1938. O sea, la decisión se tomó en 1934 y finalmente en 1938 se trasladaron. Pero además de trasladarse, movieron a todos sus trabajadores mestizos hacia el Pacífico
dejando en la zona Caribe la población afro en medio de una crisis. El primer cambio que encontramos en la prensa fueron en 2 ediciones del periódico Don Lunes, una del 9 de septiembre de 1936 y la otra del 3 de noviembre del mismo año. En esta se presenta a la joven Aidita Davis White. Aquí podemos verla claramente. Esta es una imagen, es la primera imagen que podemos encontrar de una persona afro. La imagen se acompaña de poemas en su memoria, es un obituario. Este además nos enseña la capacidad económica de su familia, ya que pudieron pagar 2 obituarios de un tamaño bastante grande en un periódico. Para 40, es importante destacar la figura de Alexander Curling. Él fue la primera persona que logró llegar a ser diputado, el primer diputado afro, posteriormente a 1940, pero además antes de llegar a este cargo, él logró reunirse con León Cortés y discutir un poco sobre estas nuevas leyes que se estaban dando. Las referencias a estas prohibiciones desaparecieron después de 1940 con el gobierno de Calderón Guardia. Sin embargo, la situación entre Calderón Guardia y la población afro de Limón fue difícil por situaciones que pasaron durante huelgas bananeras posteriores. Es importante destacar que a pesar de que estas leyes se eliminaron, la depresión en el Caribe no cesó, ya que ahora podían adquirir al trabajo, pero en la práctica esto no se cumplió. Las personas que siguieron siendo contratadas eran de origen mestizo. En la prensa de esta época no se habla sobre la crisis ni sobre las leyes que se dictan, de eso no encontramos nada. Sin embargo, los únicos temas abarcados durante el último decenio de la primera mitad del siglo XX son referentes a los deportes. En este punto no sabemos si es un nuevo estereotipo que está surgiendo alrededor de las personas negras de que son buenas para los deportes y solo se deben reducir a eso, o si fue a lo único que quisieron darle importancia. Acá encontramos en el 7 de diciembre de 1940, en el diario La Razón, diario ilustrado de la tarde, esta imagen, junto con el titular, los puños de Joe Louis, más elocuentes que sus labios, hablarán frente a McCoy. La ilustración es del caricaturista estadounidense Phil Beredou. O sea que esta herencia de Estados Unidos que se dio anteriormente seguía presente hasta cierto punto, ya que esta imagen fue tomada de una caricatura de él en inglés y se le cambió el texto para poder presentarla en un periódico acá en español. Si vemos, la imagen ya es un poco más realista, ya deja un poco de lado los estereotipos. Sin embargo, el título que la acompaña sigue haciendo referencia a sus características físicas, hablando de que sus puños eran más elocuentes que sus labios. Bueno, entre 1942 y 1943 fueron de los peores años para la población afro ubicada en Costa Rica. 1942 fueron catalogados como indeseables y fueron excluidos a las periferias de las plantaciones. Con esta nueva ley, las fronteras del Caribe se cerraron, entonces estos puertos que siempre habían sido de intercambio entre todo el Caribe, la costa Caribe y las islas del Caribe, ahora quedaban cerrados. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, la ley se fue endureciendo y la crisis, que ahora se extendía a nivel mundial, causó que las bananeras se retiraran del país y esta crisis se extendió hasta 1944. Para 1943, en el periódico de Deportes, encontramos 2 imágenes. Una del 9 de mayo del boxeador nicaragüense Toro Negro, que la calidad de la imagen no es muy buena, por lo que no estamos seguras si es una ilustración realista o si es una imagen. Pero de nuevo se hace referencia a su color de piel con el seudónimo que le dan de Toro Negro. Además, el 9 de julio encontramos otras sobre el corredor Northward Barney Edward, el cual ganó una competencia en Estados Unidos. Y si se ve la imagen grande, él
se ve realista, es una ilustración bastante realista, se desconoce el autor. Sin embargo, la imagen lo que nos presenta es que después de finalizar sus carreras y porque era un buen deportista, él se iba a unir al ejército, que es la imagen que se ve abajo, que rescatamos en una imagen a la par. En esta sale él con su ropa militar, con un arma, corriendo y dejando a todos sus compañeros atrás. Sin embargo, al acercarse a la imagen, se puede ver de nuevo las representaciones que se empezaron a hacer antes sobre en la piel negra, sin muchas facciones, sin muchas características, y los labios se ven bastante gruesos. Bueno, la última imagen que encontramos es del 8 de agosto de 1945 en el periódico Correo del Sur. Continúan igual con el tema de los deportes, con la noticia sobre Cliff Jordan en Brooklyn, Nueva York, quien rompió un récord al saltar la cuerda con 85 libras sobre la cabeza. De nuevo se presenta una imagen que podría catalogarse como más realista, similar a la persona. Bueno, finalmente, para 1948, ahora las personas afro pueden volver a acceder a la nacionalidad. Esto fue eliminado por el gobierno de Figueres porque ahora esta población que era catalogada antes como indeseable e invisibilizada, ahora él la necesitaba. Entonces, tras largas negociaciones y presiones de diferentes grupos, logran acceder a la nacionalidad y las políticas anteriores quedan eliminadas. Estas decisiones se apoyan en la Constitución de 1949, a partir del cual se logra dar una mayor participación de la población afrocostarricense. Es importante destacar, como ya lo dije anteriormente, que en 1950 no se encontraron caricaturizaciones. Las últimas encontradas son del 46. Al lado izquierdo podemos ver dos imágenes. Abajo, Alexander Curling, como lo mencioné anteriormente, fue la primera persona afrocostarricense en acceder al cargo de diputado y que luchó por los derechos de la población. Y arriba, la poetisa y política Eulalia Berna, quien también luchó desde diferentes partidos políticos por los accesos de la población afrocostarricense y la igualdad de derechos. Muy bien, y a modo de conclusión, nos gustaría recalcar que si bien a principios del siglo XX encontramos muchas representaciones racistas que tenían influencias del exterior, a partir de 1936 no encontramos ninguna caricatura o imagen que representara estos estereotipos racistas, lo que sí nos parece muy extraño porque, como explicó Amanda, en 1936 hubo cambios con el gobierno de León Cortés y pensamos que eso se iba a reflejar en la prensa, pero fue el caso contrario. Y además nos parece importante recalcar que como no encontramos representaciones de personas afro después de 1946, pensamos que puede ser que haya una invisibilización de las personas en la prensa. Entonces eso es lo que nos gustaría recalcar en las conclusiones. Y sería solamente agradecerle por la invitación y a todas las personas que nos dieron un ratito para escucharnos. Adelante tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos un poco de la bibliografía, se lo puedes pasar, ¿vale? Y ya esto se sale dentro de la delimitación de nuestro estudio. Sin embargo, agregamos esta imagen que es de los años entre los 70 y los 90, que están los Looney Tunes, donde podemos ver que posiblemente en Costa Rica esta eliminación de las personas de la prensa significó más bien un silencio y una invisibilización porque los estereotipos siguieron estando presentes en diferentes lugares. Más adelante se puede encontrar otra imagen también de los Looney Tunes, que es muchísimo más reciente, y se ve una persona más similar a un monito que a una persona. Siguiente. Bueno, y finalizamos. Acá pueden encontrar nuestros correos y las dos imágenes que se ven abajo para recalcar que este silencio que se dio posiblemente era la invisibilización. Esto es en caso de Costa Rica, son dos imágenes del año anterior, un programa que dan en Televisión Nacional, Producción TICA,
personas costarricenses y el año anterior hicieron blackface. Y de nuevo agradecer por verla, por acompañarnos y por la invitación. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.